a esta nueva sesión de estudios de la primera carta a Timoteo. Previo a empezar, yo creo que siempre es sabio y prudente para nosotros cuando vamos a estudiar o vamos a iniciar el estudio de un libro de las Escrituras, que nosotros nos pongamos en contexto de qué es lo que vamos a leer, qué son las cosas o los acontecimientos que están sucediendo mientras se está escribiendo esta carta, para que nosotros podamos tener una interpretación mucho más rica, más amplia de lo que el autor divino quiso comunicar en el momento de escribir la carta. Es por eso que el día de hoy les he traído una breve reseña o un breve contexto acerca de esta carta. Para empezar, es importante que entendamos que esta carta fue escrita por Pablo, a pesar de que hay muchos dentro de la crítica moderna que niegan la autoría de Pablo por algunos motivos, pero obviamente eso escapa a la prédica del día de hoy. A pesar de eso, yo creo que hay suficiente evidencia por la misma Escritura de que esta carta fue escrita por Pablo. Y una de ellas la vamos a ver el día de hoy, en la salutación de Pablo. Entonces se piensa por los eruditos que esta carta pudo haber sido escrita entre el año 63 y el año 64 aproximadamente después de Cristo. Estos relatos o esta carta que vamos a estar leyendo durante todo este periodo de tiempo fue escrita desde Macedonia. Y el evento viene después de lo que se relata en Hechos 28, donde veíamos a Pablo que había sido encarcelado y estaba teniendo un encarcelamiento dentro de su propio domicilio. Posterior a esto, él fue puesto en libertad y partió hacia Macedonia. Y desde Macedonia es donde él escribe esta carta a Timoteo, que se encontraba, o al menos que para allá ese entonces, debió de haber estado en Éfeso, al cual fue el lugar a que Pablo lo envió posterior a salir de este arresto domiciliario. Entonces, Pablo, en esta carta, envía a Timoteo ciertas instrucciones, y entre estas instrucciones o estos temas que él aborda son los siguientes. En primer lugar, él envía esta carta porque él quería combatir las herejías. Para ese tiempo se habían metido dentro de la iglesia muchos grupos de personas que predicaban prácticamente una especie de gnosticismo incipiente que estaba mezclado con ciertas raíces judías. Entonces eran una especie de judaizantes, pero que a su vez habían sido helenizados, es decir, que tenían una especie de sincretismo con muchas de las doctrinas que los mismos griegos creían. Estos herejes promovían ascetismo extremo. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos promovían que las personas que estaban dentro de la congregación se abstuvieran de comer ciertos alimentos y a su vez se abstuvieran de casarse. Por otro lado, también Pablo establece un orden en cuanto al culto, ya que es muy probable que, producto al desorden que estos judaizantes o aún gnósticos, podríamos decirle también, incipientes, que se inmiscuyeron dentro de la iglesia, crearon un desorden, a tal punto que Pablo se ve en la necesidad de guiar a Timoteo y darle ciertos lineamientos en cuanto a sus reuniones públicas. Entre esos lineamientos hay instrucciones sobre la oración y sobre el comportamiento tanto de los varones como de las mujeres. Por otro lado, también existe un tema que Pablo aborda, que es acerca de la organización del liderazgo. Ante la amenaza de estos falsos maestros que se habían inmiscuido en la iglesia, pues Pablo detalla los requisitos morales y funcionales para los obispos o ancianos, que son palabras equivalentes en las Escrituras, y a su vez para los diáconos, enfatizando que estos hombres debían de ser hombres irreprensibles y probados. Finalmente, él da instrucciones generales, donde él ofrece pautas acerca de tratos con diferentes grupos sociales. Por ejemplo, él habla acerca de los ancianos, habla acerca de los jóvenes y habla acerca de las viudas, las cuales para ese tiempo representaban un problema económico real para la iglesia de esa época. Entonces, en resumen, esta carta lo que quiere comunicar básicamente es una carta que da instrucciones, en este caso a un líder que era Timoteo, para que éste supiera cómo conducirse en lo que Pablo mismo denomina en esta carta, en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Protegiendo entonces así la sana doctrina
y la piedad en un entorno pagano y hostil. Con esto en mente, queridos hermanos, les invito por favor a dirigir su atención a los primeros 2 versículos de la carta a Timoteo. Los versículos 1 y 2, vamos a leerlo. Dice así la palabra: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y de Cristo Jesús, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz, de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Antes de empezar el sermón del día de hoy, les invito por favor a inclinar sus rostros para encomendar este tiempo a nuestro Dios. Bien, vamos a ir a la primera parte, o la primera porción, que le ha llamado un llamado con autoridad. Eso está en el versículo 1 de la primera carta a Timoteo, y dice así: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y de Cristo Jesús, nuestra esperanza. Pablo inicia esta carta escribiendo o describiendo cuál era la persona que estaba obviamente enviando, es decir, el emisor de la carta. Y era una forma muy común en la que las cartas iniciaban. Pablo, fulanito de tal, Santiago, Juan. En este caso él empieza obviamente con su nombre. Pero no solamente se queda ahí, sino que él prosigue a describir quién era él. Y su identidad básicamente él la basa en Cristo Jesús. Nos damos cuenta que él dice apóstol, pero no solamente dice Pablo apóstol, sino que él dice Pablo apóstol de Cristo Jesús. Esto quiere decir que Pablo como tal, cuando él cita esto de ser apóstol, no está simplemente queriendo autorreconocerse o autoglorificarse, digámoslo así, como jactarse de un título y decir, miren, aquí estoy yo, el gran apóstol. No es eso, mis hermanos, sino más bien, cuando Pablo hace esto, él lo subyuga su apostolado a Cristo. Y vamos a ver más adelante un par de cosas que son importantes tenerlas en mente cuando Pablo hace esta descripción. El significado de la palabra apóstol, como muchos de aquí sabrán, es enviado. Por eso es que en muchas otras ocasiones en las Escrituras aún se habla de otras personas como apóstoles, no en el sentido tanto de ser una autoridad dentro de la iglesia, sino por cuanto esta palabra podía ser utilizada de esta forma también. Si yo enviaba a una persona, dentro del griego se podía utilizar la misma palabra, apóstol. Sin embargo, en este contexto nosotros entendemos que aquí Pablo se describe como apóstol por cuanto era una persona que dentro de la iglesia tenía una autoridad delegada. De hecho, esta era una forma muy común en la que Pablo se presentaba en sus cartas. La descripción de él como apóstol de Cristo o de enviado de parte de Cristo era muy común en sus cartas escritas a las diferentes congregaciones y personas. De hecho, si ustedes revisan en las Escrituras, de las 13 cartas paulinas, 9 de ellas Pablo se describe como apóstol. Romanos 1.1, 1 Corintios 1.1, 2 Corintios 1.1, en Gálatas 1.1, en Efesios 1.1, en Colosenses 1.1 y en 1 y 2 de Timoteo 1.1 y finalmente en Tito 1.1. Si ustedes revisan todos esos textos, todas esas salutaciones, ustedes se darán cuenta de que de una u otra forma Pablo se describe como apóstol. Y siempre hace un señalamiento a que ese apostolado proviene de Jesucristo. Sin embargo, en 4 de las otras cartas, Pablo no hace esto. En estas cartas, básicamente, Pablo no se identifica como apóstol porque está haciendo un saludo, no como solamente una persona, sino como un grupo de personas. Si ustedes van a la carta de los Filipenses, Pablo dice Pablo y Timoteo. Si ustedes van a la carta de 1 y 2 de Tesalonicenses, ustedes verán que ahí el saludo está dado por Pablo, Silvano y Timoteo. Y en Filemón es Pablo describiéndose como prisionero de Jesús y el hermano Timoteo quienes saludan. Entonces ustedes ven que en las 4 cartas donde Pablo no se presenta como apóstol es porque él está haciendo un saludo de forma grupal. Pero ¿qué nos permite ver esto? Básicamente que Pablo le da suma importancia al identificarse como apóstol de Cristo, pero no para jactarse, sino básicamente para 2 cosas
que son esenciales que nosotros entendamos. En primer lugar, él quería mostrarse como un siervo de Cristo, por eso su referencia apóstol de Cristo. En Romanos 1.1 vemos más claramente esta idea. Pablo dice, en Romanos 1.1 dice, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Entonces notamos que en Romanos él empieza diciendo que él es siervo de Cristo Jesús. Si fuéramos más literales, esa palabra siervo podría ser descrita o traducida como esclavo. Entonces él se reconoce como esclavo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol. Es decir, su apostolado provenía de que primero él era ya esclavo de Cristo, estaba sometido a Cristo. En segundo lugar, él fundamenta su autoridad en Cristo. Es decir, él no solamente que se reconoce como siervo, él reconoce que ciertamente tiene una autoridad, pero que esa autoridad es una autoridad que emana de Cristo. En 1 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 6, dice lo siguiente: tampoco buscamos gloria de los hombres, ni de ustedes, ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Entonces, en la mente de Pablo, él sabía que como apóstol de Cristo, él tenía toda la autoridad para aún mandar a hacer y a dar ordenanzas dentro de la iglesia. Sin embargo, en esta porción de 1 Tesalonicenses vemos como Pablo mismo dice que él no buscaba la gloria de los hombres, ni siquiera de ellos, de los tesalonicenses, ni de otros, aunque como dice aquí, como apóstoles de Cristo, ellos hubieran podido imponer su autoridad. Recordemos, hermanos, que para esa época el cristianismo como tal no se lo veía como hoy por hoy, como algo separado al judaísmo. En esa época todavía recordemos que muchos de entre los cristianos eran aún judíos. Y como judíos que habían encontrado la revelación de Jesucristo en este nuevo pacto, pues entendían para ellos que las autoridades, hasta ese momento, hasta antes de que venga Jesucristo, pues eran o estaban dentro de las Escrituras. ¿Por qué? Porque las Escrituras comunicaban lo que los profetas de Dios habían escrito. Ahora en este nuevo pacto nosotros podemos ver que ya para la iglesia los apóstoles venían a tener el mismo nivel de autoridad que tenían en el Antiguo Testamento los mismos profetas. Eso lo vemos en 2 de Pedro capítulo 3 verso 2, donde Pedro comunica lo siguiente, dice: para que recuerden las palabras dichas de antemano por los santos profetas. Fíjense que él pide que recuerden las palabras dichas de antemano. Está refiriéndose al Antiguo Testamento. Pero después dice, y el mandato del Señor y Salvador declarado por los apóstoles de ustedes. Entonces pone al mismo nivel tanto a los profetas como a los apóstoles. De ahí entendemos nosotros que Pablo como apóstol era una autoridad, por cuanto él traía el mismo mensaje de Dios de manera íntegra, se le estaba comunicando a la iglesia. Luego en el texto, si seguimos leyendo, nos damos cuenta que Pablo dice que después de haberse identificado como apóstol de Cristo, él dice que esto era debido a un mandato. Esta palabra mandato es la palabra epitaje en griego. Esta palabra comunica una orden o un encargo, pero que no es cualquier orden o cualquier encargo. Es una orden y un encargo de un soberano, es decir, una orden que viene de una persona en autoridad, de un rey generalmente. Significa que Pablo entendía que su autoridad, ciertamente él tenía autoridad, pero que su autoridad venía a causa de quien le enviaba a hacer ese encargo. Y era Dios mismo quien le había encargado estas cosas. Para entender mejor este concepto que les acabo de decir, permítanme ilustrarlo a través de una historia que se encuentra en las Sagradas Escrituras. Pero previo a esto, permítanme dar una introducción a esto. En el Antiguo Testamento, o para las épocas del Antiguo Testamento, existía lo que se llamaba el rey subordinado o el rey vasallo, o aún también llamado rey tributario. ¿Quién era este rey? Pues básicamente era un monarca,
que conservaba su título de rey, su corona de rey y aún el derecho de gobernar sobre el pueblo que él tenía. La única diferencia es que este rey reconocía que había otro rey que estaba por encima de él. A este rey poderoso o superior a él se lo denominaba generalmente suzerano o también emperador. De ahí deriva, de esa palabra suzerano, es que deriva nuestra palabra en español soberano. Por eso es que cuando decimos que Dios es rey de reyes y señor de señores, porque Él es el rey que gobierna a todos los otros reyes. Esta persona o este rey vasallo no era solamente un simple empleado más, sino que era un gobernante que tenía autoridad y autonomía, pero esa autoridad y esa autonomía eran limitadas. Mientras este rey se sometía a este otro, pues conservaba su cargo. Al momento en que este rey se rebelaba en contra del otro rey superior o este emperador, pues era depuesto del cargo. Y ahí viene el ejemplo que les voy a dar que está en las Escrituras. Uno de estos ejemplos que es bastante claro es cuando vemos al rey de Judá, a Sedequías, que en la época de la cautividad del reino de Judá, ellos fueron subyugados por el reino de Babilonia, siendo Nabucodonosor este rey soberano o el rey o el emperador que estaba por encima de Sedequías, rey de Judá. Leamos lo que dice en Jeremías capítulo 52, versos del 3 al 4. Fíjense lo que dice aquí. Por causa de la ira del Señor sucedió esto en Jerusalén y en Judá, hasta que Él los echó de su presencia. Y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia, y aconteció que en el año 9 de su reinado, en el mes 10, a los 10 días del mes, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, él y todo su ejército contra Jerusalén, y acamparon contra ella, y edificaron un muro de asedio alrededor de ella. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sedequías se rebela contra Nabucodonosor, y esto ocasiona, pues obviamente, la ira del rey, del emperador en este caso. Nabucodonosor va con todo su ejército, y como dice aquí, acamparon. Y no solamente eso, sino hicieron un muro de asedio contra la ciudad de Jerusalén. Y esto nos lleva, cuando ustedes siguen leyendo la historia, en Jeremías, en el mismo capítulo 52, pero más adelante, en el verso 9 al 11, leemos el desenlace de la historia de Sedequías. Dice ahí, entonces capturaron al rey y lo trajeron al rey de Babilonia en Ribla, en la tierra de Amad, y allí él lo sentenció. Miren cuál fue la sentencia. El rey de Babilonia degolló a los hijos de Sedequías ante sus ojos, y también degolló a todos los príncipes de Judá en Ribla. Después sacó los ojos a Sedequías, y el rey de Babilonia lo ató con grillos de bronce, y lo llevó a Babilonia y lo puso en prisión hasta el día de su muerte. Noten qué horrenda forma de terminar para Sedequías. Al rebelarse contra el soberano de él, en este caso era el rey Nabucodonosor, termina no solamente que presenciando la muerte, como dice aquí, de todos los príncipes de Judá, sino la muerte de todos sus hijos. Se le quitan los ojos y después ni siquiera se lo mata, sino que se lo tortura teniéndolo con grillos de bronce, como menciona aquí, hasta su muerte en una cárcel, que seguramente no debió haber sido nada acogedor. Entonces podemos entender, mis hermanos, que para esa época ellos entendían que un rey vasallo era un rey que tenía autoridad, pero siempre y cuando él se sujete al emperador o a ese rey que estaba superior a él tenía esta autoridad. De forma análoga o de forma muy similar, Pablo entiende que él tiene autoridad sobre la iglesia, pero él entiende que esta autoridad emana de su sujeción a una autoridad superior, es decir, de nuestro Señor Jesucristo. Pero Pablo no solamente se queda con decir que él había sido encomendado, que él había tenido una ordenación que era soberana,
sino que él describe de dónde se originaba esto, y lo hace de una manera bastante detallada. Y él habla que este mandato viene de Dios, dice, nuestro Salvador. Hermanos, de igual forma que todo líder en la iglesia sirve a Dios bajo mandato o encargo, de la misma forma nosotros debemos de entender que toda autoridad, no solamente dentro de la iglesia, sino que toda autoridad, aún en la vida natural o normal de cada uno de nosotros, emana de Dios. Porque Dios es quien pone los gobernantes. Dios es quien permite que tengamos aún muchas veces muchos jefes, y por eso nos manda a someternos a ellos. Pero es importante para todos los líderes, especialmente en este caso Pablo, que está haciendo una carta a Timoteo, que era un líder de la iglesia, el entender que esta autoridad que él tenía era una autoridad que era delegada. Déjenme hacerles una pequeña ilustración. Como ustedes o muchos de los que están aquí conocerán, mi hijo Luis Adrián es un niño bastante activo. Le gusta jugar bastante, y una de las cosas que a él le gusta hacer es andar en bicicleta. Entonces, por lo general, él cuando tiene tiempo me dice, papá, déjame ir a andar en bicicleta. Y yo le digo, bueno, mi hijo, vaya. Pero en el momento en que se lo llame, usted hace caso y viene. Entonces, él está andando en bicicleta. Y varias veces me ha tocado ver que la hermana, como madre, a veces sale y le dice, oye, Adrián, ya entra a la casa. Y cuando lo veo, Adrián va a toda velocidad ahí con la bicicleta y ni le presta atención. Después al rato vuelvo a ver que otra vez pasa mi hijo y ella le dice, pero Adrián, tienes que entrar. No le hace caso. Entonces, ¿qué es lo que yo hago con mi hija? Le digo, dile que yo, su papá, le estoy mandando a que entre, que ya es hora de entrar. Y entonces ella vuelve y le dice, Adrián, mi papá te manda a llamar. Automáticamente, en el momento en que él escucha que soy yo el que por medio de mi hija le estoy enviando este mensaje, pues él deja de hacer lo que está haciendo, deja su bicicleta y regresa a casa. Si ustedes se dan cuenta, en esta ilustración prácticamente podríamos tener dos escenarios. En el primero, mientras mi hija no se identifica como que este mensaje proviene de mi parte, mi otro hijo no le hace caso, porque dice, bueno, finalmente ella como hermana está al mismo nivel de él, y él se da la licencia de simplemente decir, no le voy a hacer caso. Pero en el momento en que mi hija dice, vengo de parte de mi papá, y él te está mandando a que regreses a casa, pues él tiene que saber que quien le está enviando finalmente este mensaje no es tanto mi hija, sino soy yo como autoridad de él. De forma análoga o similar sucede con el caso de Pablo. Pablo entiende que él tiene autoridad, pero esa autoridad viene a causa de que él trae un mensaje de parte de Dios. Por eso entendemos que cartas como esta son cartas inspiradas por parte de Dios, porque la encomienda viene directamente de Dios. El mensaje viene de parte de Dios y como tal es un mensaje autoritativo. Pero como les decía, Pablo aquí identifica claramente quién es que le envía este mensaje. Y por eso describe que este mensaje emana o viene de Dios nuestro Salvador. Nosotros podemos entender que aquí cuando está hablando de Dios nuestro Salvador, bueno, nosotros diríamos quién es este Dios nuestro Salvador del que está hablando. Por el contexto de la carta podemos entender que aquí está hablando acerca de Dios el Padre. Hay dos razones básicas. Primero que nada, la estructura gramatical que utiliza en esta porción es una estructura que permite identificar que hay dos personas aquí. Porque él empieza diciendo Dios nuestro Salvador, pero también dice y de Cristo Jesús nuestra esperanza. Entonces él identifica dos personas. Pero cuando ustedes van más adelante en el verso 2, él hace algo similar. Y él cuando describe lo que él desea para su hijo o su verdadero hijo Timoteo, él dice, de parte, dice, de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Y esto era muy común para la escritura de los hebreos, hacer dos escritos que comuniquen cosas similares en paralelo.
De forma que tanto la estructura de arriba como lo que en el verso 12 comunica nos hace entender que cuando aquí dice Dios nuestro Salvador, está hablando de Dios el Padre. Pero usted me dirá, hermano, a ver, esperemos un rato. ¿Significa esto entonces? Yo tenía entendido, o muchos de nosotros decimos, solo le llamamos a Jesucristo Salvador, pero como que llamarle al Padre Salvador no es tan común, al menos en nuestra forma de expresarnos. ¿Significa entonces esto que solo el Padre es Dios y que Jesucristo no es Dios? ¿O que solo el Padre es Salvador y que Jesucristo no es Salvador? Pues veamos qué es lo que nos dicen las Escrituras. En el Nuevo Testamento la designación de Dios como Salvador es algo bastante peculiar. De hecho existen solamente unas cuantas menciones de Dios como Salvador. En Lucas 1:47, en Judas 25, Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 3, y en el capítulo 4, verso 10 de Primera de Timoteo, en Tito 1:3, Tito 2:10 y Tito 3:4. En todos esos versículos se menciona a Dios como Salvador. Por darles un ejemplo, Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 3, dice Pablo, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Una vez más, aquí Pablo identifica a Dios como nuestro Salvador. Pero en otras epístolas de Pablo claramente le atribuye esta descripción al Señor Jesucristo. Filipenses 3:20, Efesios 5:23, segunda a Timoteo, capítulo 1, verso 10, y en Tito 2:13, hay esta directa atribución o descripción de Jesucristo como nuestro Salvador. Un ejemplo de ello, Tito 2:13, dice lo siguiente: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Y no solamente Pablo lo llama a Cristo de esta forma, sino también Pedro, en su segunda carta, en el capítulo 1, verso 1, dice lo siguiente: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. Entonces, ¿qué podemos concluir de todos estos versos que hemos leído? En primer lugar, el Padre es Dios, pero también es Salvador. Por otro lado, Jesucristo también es Dios y también es Salvador. Pero el Hijo y el Padre son distintos. Pueden ser distinguidos por nosotros porque claramente aquí hace la distinción Pablo. Y en los versículos que hemos leído, hemos visto como aún a Cristo se lo llama Dios y Salvador. Y en el anterior habíamos visto que a Dios se le llamaba Dios Padre y que también se lo puede llamar Salvador. Pero en esencia, tanto el Padre como el Hijo son el mismo Dios. Y esto es parte de la doctrina trinitaria. Si bien es cierto, no me voy a poder aquí a desglosar toda la doctrina trinitaria, pero solamente para que entiendan. Las personas responden al quién. La pregunta cuando ustedes dicen quién, responde a Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la esencia responde al qué. Entonces cuando usted dice qué es un solo Dios. En esencia, las tres personas son un solo Dios. Por eso es que no debemos de nosotros confundir. El Padre es distinto al Hijo y distinto al Espíritu Santo. Pero estos tres son un solo Dios. De hecho, en el Antiguo Testamento habían ciertos esbozos de esta doctrina. Y tal vez muchos podrían rebatir esto, porque ciertamente hay muchos argumentos para cualquier cosa. Pero para nosotros creemos que esto es bastante congruente aún con el Antiguo Testamento. En Isaías 43, verso 11 dice: Yo soy el Señor, y fuera de mí no hay Salvador. Entonces pensemos, hermanos. Ya entendimos que en el Nuevo Testamento se le menciona al Padre como Salvador, al Hijo como Salvador. Y en el Antiguo Testamento se nos está diciendo: Yo soy el Señor. Y dice: fuera de mí
no hay Salvador. Si identificamos que tanto el Padre como el Hijo son llamados Salvador, entonces deberíamos llegar a la conclusión que los dos son Dios. Un solo Dios, tres personas. Por eso es que dice, fuera de mí no hay Salvador. Si el Hijo fuera algo menos que ser Dios, entonces no podría hacerse esta afirmación. O una de las dos estaría mal. Y sabemos que la Escritura no puede contradecirse. Entonces debemos llegar a la conclusión de que tanto Hijo como Padre son Salvador y son Dios. Por eso es que Pablo, aun cuando seguimos en la misma salutación, identifica que este mandato viene de Dios, nuestro Salvador, pero no se queda ahí nomás, sino que también dice, y de Cristo, Jesús, nuestra esperanza. Entonces noten que el mandato o esta ordenanza está viniendo o emanando del Padre y del Hijo a la vez. Y esto se reafirma más claramente en versículos como el que vamos a leer, Gálatas 1:1, escrito por el mismo Pablo. Casualmente también una salutación. Dice, Pablo apóstol, no de parte de hombres ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que lo resucitó de entre los muertos. Entonces vemos en esta carta de Gálatas 1, en esta porción de Gálatas 1:1, vemos como Pablo describe que él es apóstol, no de parte de hombre ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de quién más dice, y de Dios el Padre. Entonces nosotros entendemos que el mandato se origina no solamente en Dios el Padre, sino también en Jesucristo. Por eso es que él se llama apóstol de Cristo. Además de esto, vemos que él denomina a Jesucristo como nuestra esperanza. Nosotros como creyentes entendemos que en nuestra vida vamos a atravesar por un sinnúmero de problemas, dificultades, tribulaciones y demás. Pero sabemos que en todas estas cosas nosotros tenemos esperanza. En esta ocasión, Pablo atribuye una de las tantas cosas que se le dice o se habla acerca de nuestro Señor Jesucristo. En este caso, él le dice a Timoteo, o lo describe a Jesucristo como nuestra esperanza. Entendemos por las Escrituras que Cristo, entre otras cosas, como les acabé de decir, es nuestra esperanza de que algún día, a pesar de todos los problemas que hoy tenemos, vamos a estar con Él en gloria. Colosenses 1:27 dice, a esto Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Fíjense que dice, que es Cristo en ustedes la esperanza de la gloria. Entonces, hermanos, ¿quién es la esperanza de nuestra gloria? Sino nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, la esperanza cristiana no tiene que ver tanto con asuntos escatológicos. ¿De dónde vamos nosotros a estar? Ciertamente existe una promesa de parte de Jesucristo, que ustedes, si van a Juan capítulo 14, versos del 1 al 4, van a poder ver cómo el Señor Jesucristo dice, bueno, es necesario que yo vaya, les prepare moradas, y para que ustedes estén donde yo estoy. Y muchas veces muchos cristianos aún tienen como que ese anhelo, ese deseo de ir a ver qué es que van a encontrar en el cielo. Y muchos piensan en estas calles de oro, en este mar de cristal, en esas inmensas mansiones que Dios tiene. Pero hermanos queridos, para nosotros, como cristianos, lo más importante debería de ser el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Estoy convencido y estoy seguro que quien le da la belleza a todas esas cosas es la presencia de nuestro Dios ahí. Estoy seguro que cuando estemos en su presencia, lo más importante para nosotros va a estar concentrarnos en la adoración a nuestro Dios, en estar absortos de ver su hermosura, su santidad, su perfección. No habrá otra cosa más valiosa para nosotros que estar con Cristo eternamente y para siempre. Por eso se nos dice lo siguiente en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 17. Dice, entonces nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Hermanos, qué glorioso versículo.
Qué hermoso saber que nuestra esperanza está en Jesucristo, en llegarlo a ver finalmente cara a cara, finalmente poder gozar de su presencia en plenitud. Hoy por hoy ciertamente nosotros sabemos que Cristo está aquí en medio de nosotros, pero por nuestra naturaleza caída no tenemos un disfrute pleno de esa relación. Mas entonces cuando el Señor venga por segunda vez por su iglesia, o cuando muramos y vayamos a la presencia de Él, pues podremos gozar de estar con nuestro Señor por siempre. Esto es lo que nos trae esperanza a nuestras vidas, el saber que todo lo que hacemos aquí no es en vano. No estamos trabajando en vano, hermanos. Estamos trabajando para algún día poder tener la dicha de ver cara a cara a nuestro Señor y Rey. Esto nos lleva a estas conclusiones de esta porción que acabamos de ver. Pablo aquí se describe como apóstol de Jesucristo, es decir, que es enviado de Jesucristo. Él reconoce que este encargo viene dado por un mandato divino. No es cualquier mandato, es un mandato del Rey de Reyes y Señor de Señores. También hemos aprendido que Dios el Padre y Jesucristo son tanto Dios como Salvador. Por ende, este mandato viene de un solo Dios, porque hemos entendido o aprendido que tanto el Hijo como el Padre son un solo Dios. Jesucristo, por otro lado, hemos entendido que es nuestra esperanza, y es la esperanza de que gozaremos eternamente ante su presencia. Y finalmente, en la medida en que nosotros, como siervos de Dios, al igual que Pablo, nos sujetemos a Dios, en esa medida nosotros gozaremos de autoridad de parte de Dios. Por eso ustedes veían aún cuando leen los evangelios que se dice que Jesucristo tenía una autoridad como ningún otro, porque ciertamente la vida de Él era una vida íntegra, perfecta, impecable. Cuando nosotros vivimos en sujeción a Dios, pues tenemos entonces poder tener o poder gozar de esta autoridad de parte de Dios. Por cuanto vivimos piadosamente y fielmente a los mandamientos de nuestro Dios. Pasemos al tercer punto de esta mañana, que se llama deseos para un verdadero hijo en la fe. Leamos el versículo 2, dice: a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz, de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Ahora en esta porción Pablo identifica cuál es el destinatario de esta carta. Pues obviamente es Timoteo. Timoteo como tal viene de dos palabras griegas. Por un lado time, que significa honra, y por otro lado teo, que significa Dios. Lo que implica que Timoteo significa como tal el que honra a Dios. Este ciertamente era un discípulo muy amigo y colaborador de Pablo. Una persona que, como habíamos visto en otra de las cartas, inclusive cuando él escribe sus cartas, en las otras 4 que habíamos visto, era Timoteo quien estaba con él. Significa que era un colaborador muy allegado a Pablo, de manera que Pablo conocía a profundidad cuál era la vida de Timoteo. Es por eso que Pablo le puede llamar, con limpia conciencia, este es un verdadero hijo en la fe. La palabra aquí usada como verdadero es la palabra necio. No necio como nuestro necio del idioma español, sino comienza con G. G-N-E-S-I-O. Necio. Y este necio se refiere, en este caso porque tiene varias acepciones, pero se refiere más que todo a un hijo legítimo. Es decir, alguien que realmente era lo que Pablo comunicaba que era, en este caso un hijo verdadero. Y por otro lado, el otro término que utiliza Pablo es hijo. En griego es la palabra teknon. Lo interesante de ver es que esta palabra como tal, teknon, no solamente comunica hijo por comunicar, sino que comunica una relación de nacimiento, es decir, que él había sido engendrado de Pablo, espiritualmente hablando, pues, pero también un vínculo afectivo o una pertenencia familiar. Pablo pudo haber utilizado otra palabra, que es la palabra huíos, que también significa o se puede traducir como hijos,
pero esta otra palabra solamente da un estatus o una identidad, solo se centra en ese significado. Mas la palabra que aquí utiliza tecnón no solamente da a entender que se origina o que se había sido engendrado de esa persona, sino también hay un vínculo afectivo, emocional con esa persona. Veamos un ejemplo del uso de esta palabra huíos en Hechos capítulo 16, verso 1. Dice, Pablo llegó también a Derbe y a Listra, y estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Esa palabra aquí traducida como hijo, cuando dice hijo de una mujer judía creyente, está apelando a la identidad de Timoteo. ¿Cuál era su madre? Pues en este caso, una mujer judía creyente. Pero aquí cuando Pablo utiliza esta palabra tecnón, contiene también, aparte de esto de decir que es un hijo, contiene también un componente de afecto. Es decir, Timoteo se había comportado como un verdadero hijo, una persona que era servicial a Pablo, que era útil a la obra, que era obediente a los mandamientos y a las cosas que Pablo mismo, como padre espiritual, le había enseñado. De hecho, veamos la expresión que Pablo hace en 1 Corintios, capítulo 4, verso 17. Él dice, por esta razón les he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, y les recordará mis caminos, los caminos en Cristo, tal como yo enseño en todas partes, en cada iglesia. Entonces noten que en esta porción de 1 Corintios, Pablo le está llamando a Timoteo, mi hijo amado y fiel. Por eso les decía, esta expresión comunica no solamente que él lo había engendrado, sino que había un afecto que trascendía simplemente una relación de compañeros o de amigos, común y corriente. Pablo, en este versículo, describe a Timoteo entonces como un verdadero seguidor de Jesucristo. Él sabía que él podía confiar en Timoteo porque él había visto su comportamiento, él había visto su actitud, había visto con qué diligencia él hacía las cosas para Dios. Y por eso lo llama verdadero hijo en la fe. Pero más adelante él expresa cuál es su deseo para ese hijo. ¿Qué es lo que Pablo desea para este hijo? Gracia, misericordia y paz. Y casualmente esta expresión es una expresión que generalmente Pablo no siempre la repite. De hecho, en la gran mayoría de las cartas vemos que dice gracia y paz a vosotros o gracia y paz a ustedes cuando habla de la iglesia. Pero casualmente esta expresión solamente se repite más adelante en 2 Timoteo, capítulo 1, verso 2 y en Tito 1:4. Casualmente, tanto Timoteo como Tito eran considerados para Pablo verdaderos hijos en la fe. A continuación vamos a darle un breve desglose de lo que significa cada una de estas palabras y qué implicaciones tiene. Recordemos que aquí Timoteo iba a ir a la iglesia de Éfeso a corregir muchas cosas que se habían estado practicando de maneras incorrectas, falsas doctrinas y aún falsos líderes que estaban enseñando herejías. Por lo tanto, Pablo lo que deseaba para su verdadero hijo en la fe, eran tres cosas muy importantes. En primer lugar, él le desea gracia. Gracia es la palabra charis o charis en griego. Esta palabra puede ser definida como un favor no merecido o como una expresión de la bondad de Dios. Recordemos, mis hermanos, que la gracia es tanto la razón como la causa de nuestra salvación. La gracia está presente en todo el ámbito de nuestra vida como cristianos. Hemos sido justificados por pura gracia, hemos sido santificados o estamos siendo santificados en la gracia del Señor, y asimismo, en nuestra futura glorificación, hemos de ser glorificados por pura gracia. De manera que la gracia nos acompaña de principio a fin en nuestra vida como cristianos. Es prácticamente el sostén de nuestra vida espiritual. En la primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 13, dice: por tanto, preparen su entendimiento para la acción. Sean sobrios en espíritu, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo.
Entonces, noten, hermanos, como en esta porción que acabamos de leer en la carta de Pedro, dice, preparen su entendimiento para la acción. Y esa es una de las partes que a mí me gustó. Encontré varios versículos aquí que yo pude haber usado para describir el tema de la gracia, pero particularmente quise usar esto. Porque a veces uno piensa que simplemente porque vivimos en la gracia, entonces podemos hacer lo que nos viene en gana. Y total, estamos a expensas de lo que Dios determine para nuestras vidas. Pero aquí Pedro hace hincapié en que ellos deben de preparar su entendimiento para la acción. Es decir, cuando ustedes están sentados aquí, hermanos, no están sentados solamente para alimentar su mente, no para tener un conocimiento vago y ocioso que no produzca en ustedes fruto, sino más bien para todo lo contrario. Por eso es que dice aquí, preparen su entendimiento para la acción. Si ustedes escuchan una predicación, no es solamente para que hoy les entre y mañana se les vaya. No es para que hoy día la memoricen y de ahí la puedan repetir como si fuera un CD de grabación o como que tuvieran de alguna forma una forma de jactarse de que ustedes tienen una buena memoria. Esa no es la razón por la cual existe la enseñanza, sino que, como dice aquí, nuestra enseñanza es precisamente para la acción. Por eso debemos de preparar este entendimiento para obrar en pos de lo que Dios nos manda hacer. Por eso es que aquí dice Pedro, dice, sean sobrios en espíritu y pongan su esperanza completamente en la gracia. Nuestra esperanza tiene que estar depositada completamente en la gracia. Esta gracia que va a ser manifestada, dice, cuando se traiga esa revelación de Jesucristo. Cuando plenamente nosotros podamos gozar de la presencia de nuestro Dios y podamos verle cara a cara. Entonces, hermanos, la gracia es aquella que sostiene la vida del cristiano de principio a fin. Por eso es que el Señor le dijo a Pablo mismo, bástate en mi gracia. El segundo componente que aquí Pablo le desea a su verdadero hijo en la fe es misericordia. Misericordia es la palabra helios. Y helios puede ser definida como compasión y piedad, como una manifestación propia del corazón de Dios, atendiendo a las miserias y dificultades de las criaturas. Es decir, la misericordia de parte de Dios es una demostración de su compasión hacia criaturas caídas como nosotros. Miserables, como decía Pablo, miserable de mí. A miserables como nosotros, Dios nos demuestra o nos manifiesta su misericordia. En 2 Corintios, capítulo 1, versos del 3 al 4, se nos dice lo siguiente. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias, Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados. Entonces noten que en esta porción de Corintios, Pablo les hace hincapié en que Dios, como Padre, dice, es Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Y dice que así como los consoló a ellos, después Él entonces va a consolar a otros con esa misma consolación que ellos fueron consolados. De manera que, hermanos, si hoy estás siendo atribulado, pues bástate entonces también en la misericordia del Señor. Disfruta de esa consolación que Dios va a traer a su momento. Y para eso muchas veces Dios utiliza aún a otros hermanos, para que, como dice aquí, con la consolación que ellos fueron consolados, puedan consolar también a otros. Si tú has pasado también por una aflicción y tienes hoy fortaleza espiritual y ves a otro hermano en necesidad, pues puedes, con la misma compasión que fuiste consolado por parte de nuestro Dios, retribuir esa misma compasión con otros hermanos, para que ellos gocen de esa misericordia de nuestro Dios. Finalmente, Pablo le desea a Timoteo también paz. Paz es la palabra eirene en griego. Paz implica bienestar, tranquilidad, pero no cualquier paz ni cualquier tranquilidad, sino es una paz y tranquilidad que provienen o que emanan del resultado final de la operación de la gracia y de la misericordia de Dios. Es decir, una vez que yo ya veo evidentes estas dos cosas o estos dos componentes dentro de mi vida, pues entonces yo puedo sentir paz.
Significa entonces que, aunque la vida cristiana ciertamente puede tener retos, puede tener conflictos, puede tener angustias, pero a pesar de eso es posible y es necesario que nosotros como cristianos vivamos con una paz profunda. Las dificultades, hermanos, siempre van a venir de parte del mundo. Acuérdense que el mismo Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido el mundo. Por eso es que, hermanos, la dificultad puede venir de afuera, pero la paz de nosotros proviene de adentro. Proviene de una verdadera relación con nuestro Señor y de comprobar de primera mano el fruto de la obra de Cristo en la cruz. Cuando usted experimenta esa relación con su Señor, pues entonces usted puede gozar de paz, aún en medio de las tormentas. Recordemos aún en la historia que Jesucristo estaba en la barca y de repente salió una tormenta muy fuerte donde todos comenzaban a preocuparse y a moverse. Señor, pero ven, ayúdanos porque nos hundimos. El Señor estaba dormido, estaba en completa paz. Recordemos que el Señor es el punto más alto de la espiritualidad para nosotros, es el referente más grande. Imagínense que tanto nivel de paz tenía nuestro Señor, si es que lo queremos llamar así, que en una tormenta él estaba durmiendo. Estaba totalmente confiado en el poder absoluto de Dios. De la misma forma nosotros deberíamos de aprender, hermanos, que aún a pesar de todas las aflicciones que podamos tener en nuestro alrededor, esa paz no debemos de perderla. Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Noten que aquí dice, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Si usted ha sido un cristiano fiel y usted se ha mantenido firme aún en momentos de aflicción, no sería nada raro que venga un inconverso y le diga, oye, no entiendo cómo puedes estar tan tranquilo. Y ahí es que se cumple esto que dice Pablo, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. El no creyente no puede entender por qué el cristiano está quieto cuando aún toda su vida se puede estar cayendo a pedazos. Está tranquilo. No quiere decir que somos pasivos y que no hacemos nada. Sí hacemos las cosas, pero en el fondo estamos confiando en nuestro Dios. Aun cuando nos pueda doler ciertas cosas que pasan en la vida, en el fondo esperamos en Dios. Como decía Pablo, Cristo Jesús es nuestro Señor, es la esperanza para nosotros. Y en Él tenemos guardada nuestra esperanza. Y eso nos trae paz a nuestros corazones. Entonces, podemos concluir que el deseo de Pablo se basa en estos tres elementos. La gracia, porque la gracia es aquella que sustenta al verdadero siervo de Dios. Por gracia somos salvos, por medio de la fe. Esto no de nosotros, pues es don de Dios, dice, no por obras para que nadie se gloríe. Entendemos entonces que lo que tenemos, todo lo que tenemos como cristianos, es gracia de Dios. Pero en segundo lugar, la misericordia es aquella que consuela y alienta. Si la gracia es aquella que nos sustenta, por el otro lado la misericordia es aquella que nos consuela y la que nos alienta. Y al experimentar estas dos cosas en nuestras vidas, esto genera paz en el creyente. Por ende, Pablo sabía que él pidiendo o deseando para su hijo o su verdadero hijo en la fe, Timoteo, estos tres componentes, él podía saber que él iba a estar suficientemente equipado para todos los problemas que iban a venir en la iglesia de Éfeso. Noten, hermanos, que más adelante, después de haberle deseado estas tres cosas, él ahora nos hace ver de dónde se origina esta gracia, misericordia y paz. Y él dice, de parte de Dios, Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces noten, hermanos, que así como él entiende que su apostolado, es decir, el de Pablo, viene y emana de Dios el Padre y del Hijo, también él entiende que estas cualidades de tener gracia, misericordia y paz van a emanar también del esposo, del Padre y del Hijo. La razón por la que hoy por hoy nosotros podemos tener la seguridad de que vamos a contar con estos tres elementos
no es nuestra fidelidad, no es cuán inteligentes somos, no es cuán hábiles somos, no es ni siquiera el hecho de que ustedes están aquí en esta iglesia, sino eso radica en nuestra unión con Cristo. Esa es la seguridad de la cual nosotros podemos decir, ciertamente todas estas cosas van a venir a mí, por cuanto el Padre ama al Hijo. Y de la misma forma que ama al Hijo, nos ama a nosotros porque estamos en Cristo. En Juan capítulo 17, verso 23 dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Qué hermoso versículo, hermanos. Créanme que la primera vez que yo leí esto, yo dije, Señor, es increíble saber que yo estoy siendo amado de la misma forma, con la misma intensidad que mi Señor Jesucristo es amado por su Padre. Eso a nosotros nos trae la seguridad de saber que todas estas cosas que Pablo quería para Timoteo, también van a ser dadas a nosotros. Porque Cristo es nuestra cabeza, de Él emana todas esas cosas. Y como dice aquí, yo en ellos, es decir, Cristo en nosotros, pero también tú en mí, dice, es decir, el Padre estaba en Cristo también. De tal forma que tenemos a Cristo, tenemos también al Padre. Entonces, hermanos, la clave de todo bienestar cristiano está en Dios. Pero entiendan esto, todo este bienestar y toda esta bondad emana de nuestra verdadera unión con Cristo. Acuérdense que Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nuestra unión con Cristo es la que asegura que todas estas otras cosas, todos estos elementos puedan verse manifestados en nuestras vidas. Por eso siempre hacemos hincapié en nunca descuides tu relación con Cristo. Porque en Él están escondidos, dice, todos los tesoros de nuestra vida espiritual. Esto nos lleva a las conclusiones y aplicaciones de este sermón. Como conclusión, hermanos, normalmente cuando nosotros leemos salutaciones, hermanos, las leemos rápido, como que son la parte así como que más aburrida de las cartas. Pablo, dice cuánto apóstol, le saluda a tal persona y te deseo esto. Pero cuando nosotros nos adentramos a ver a profundidad qué significa cada una de estas cosas, cuando podemos entender el contexto bajo el cual se escribe esta carta, y noten que una de las cosas que yo trato de hacer, como paréntesis aquí voy a hacer, es que yo quiero que toda la congregación entienda cómo debe estudiar las Escrituras. Para que no vayan pesadamente a las Escrituras a ver, otra vez más, voy a cumplir 15 minutos de lectura para tachar y decir, ya he cumplido. Hermanos, no se trata solamente de cumplir. Se trata de entender que en nuestro estudio de la Biblia se origina el resto de cosas que vienen en nuestra vida cristiana. Si yo tengo un claro entendimiento de quién es Dios, pues entonces mi vida lo va a reflejar. Si mi entendimiento de Dios es pobre y vago, pues entonces también eso se va a reflejar en mi vida. De tal forma que, como les digo, normalmente nosotros podríamos pasar por alto versículos como lo que hemos leído sin entender realmente las implicaciones de cada una de las palabras que Pablo escribe y de cómo hacen conexión con todo el texto bíblico. En esta oportunidad nosotros hemos podido al menos concluir las siguientes cosas. Que un verdadero ministro del Señor Jesucristo tiene una autoridad. Pero es una autoridad que es delegada, como tal no es una autoridad que se origina en sus atributos o quien Él es. Es una autoridad que está basada no en sus propios méritos, sino en los méritos de Cristo. Por tanto, nosotros deberíamos de entender que como líderes hemos sido llamados a servir a la iglesia. Y en segundo lugar, también podemos entender que un verdadero corazón pastoral o un verdadero corazón de un líder que ama a otros cristianos, en este caso a otro verdadero hijo en la fe como Timoteo, genera que el verdadero siervo de Dios, este verdadero ministro, desee buenas cosas para él. En este caso vemos como desea gracia, misericordia y paz.
Y noten, hermanos, que aquí ni siquiera él está diciendo, Timoteo, yo deseo que tengas bastante dinero, que tengas una casa, que tengas un buen dote de comida, o que tengas buena ropa. La principal preocupación de Pablo para su verdadero hijo en la fe eran cosas espirituales. Porque Pablo estaba seguro que si él tenía esas cosas, por extensión va a tener las otras cosas. Acuérdense lo que decía el Señor Jesucristo: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vienen por añadidura. Por eso el verdadero deseo pastoral o el verdadero deseo de un líder conforme al corazón de Dios no van a ser tanto estas cosas materiales, sino que ese hijo en la fe sea nutrido espiritualmente y pueda gozar entonces de la gracia, de la misericordia y de la paz de nuestro Dios. Esto nos lleva a las aplicaciones. ¿Cómo aplicamos esta salutación? Difícil, ¿no? Vamos a ver cómo podemos aplicar. En primer lugar, hay una aplicación que podríamos dirigirle a los líderes, y esto va para todos los que hoy por hoy, por la gracia del Señor, estamos obrando de alguna forma en un cargo de liderazgo. Hermanos, debemos entender que jamás nosotros debemos de ser arrogantes, jamás debemos de ser jactanciosos ni vanagloriosos, sino más bien recordar que toda autoridad que podamos tener es una autoridad delegada y por lo tanto es limitada. No es una licencia de hacer lo que nos venga en gana, ni simplemente decir ustedes tienen que obedecerme porque es que yo soy el líder. No. Predicamos primero con el ejemplo. Recordemos que estamos para servir, no para ser servidos. Recordemos que estamos para bendecir y no para estar buscando alabanzas de parte de los hombres. Recordemos, hermanos, que estamos para predicar a Cristo y no para predicar nuestra propia justicia. Sirvamos pues entonces al Señor con humildad, con responsabilidad y con virtud. Pues si hacemos estas cosas, recordemos que nosotros no estamos para servir a los humanos. Recordemos que nosotros, si servimos, es a Cristo el Señor a quien servimos. En segundo lugar, hermanos, para el resto de mis hermanos en Cristo, incluyendo a los líderes, finalmente nos cae a todos los cristianos. El deseo de nuestro Señor está manifestado por medio de lo que Pablo le desea a Timoteo. Creo que podríamos decir que en extensión, recordémonos que dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Por ende, cuando Pablo escribe inspirado por Dios. ¿Y cuál es el deseo de Dios para con nosotros? Es que nosotros aprendamos a depender de la gracia de Dios. Que si estamos pasando por angustias, descansemos en la misericordia de Dios. Y si estamos siendo perseguidos o atribulados, recordemos que nosotros tenemos la paz que sobrepasa todo entendimiento y que esta es la que va a guardar nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. Finalmente, para todos los presentes, hemos visto que Pablo se refiere acerca de Timoteo como verdadero hijo en la fe. Y tiene ciertas implicaciones, pero entre esas a la que quiero hacer más hincapié es la siguiente. Que esto implica que Timoteo era un verdadero creyente. Imagínense si Timoteo no era un verdadero creyente, es imposible que Pablo lo hubiera podido llamar un verdadero hijo en la fe. Habiendo dicho esto, hermanos, les planteo la siguiente pregunta. Si hoy por hoy Pablo estuviera liderando esta iglesia, ¿ustedes creen que Pablo se hubiera podido referir acerca de uno de ustedes como verdadero hijo en la fe? ¿Creen que Pablo pudo haber dicho Carlos, verdadero hijo en la fe? ¿O Andrés, verdadero hijo en la fe? ¿O Luis, verdadero hijo en la fe? ¿Será que Pablo pudo habernos llamado de esa forma? O que tal vez hubiera dicho, tengo mis reservas con ese hermano. Si tu respuesta a esta pregunta es sí, indaga y pregúntate por qué él debería de llamarte eso. ¿Por qué debería de llamarte verdadero hijo en la fe?
piénsalo, te doy unos segundos para que lo pienses. ¿Cuál sería la razón por la que Pablo, a cada uno de los que estamos aquí presentes, debería llamarnos verdaderos? Piensa por un segundo. Si tu respuesta se basa en decir cosas como, bueno, Pablo se daría cuenta que yo soy fiel, que yo asisto a todos los cultos de los domingos, yo estoy en todos los ayunos, yo estoy en todos los GPS, yo ofrendo fielmente, yo doy para la canasta repleta de víveres, soy un cristiano ejemplar. Si tu respuesta se basa en tus obras, entonces creo yo que tal vez deberías de replantearte si eres verdaderamente un cristiano. Pero si tu respuesta es la adecuada, deberías de decir algo como, simplemente esto se basa en la obra de Dios en mi vida. En que Dios verdaderamente ha obrado en mí. Como decía Pablo, antes dice, yo he hecho más que todos los otros apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Si tú entiendes que Dios ha obrado en tu vida y que tú podrías decir efectivamente, Pablo me podría llamar a mí verdadero hijo en la fe, no es a causa de tus buenas acciones, no es a causa de tu fidelidad, sino es a causa de la gracia de Dios en tu vida. Si tú respondes de esa forma, pues entonces creo que estás yendo por buen camino. Y si es así, entonces persevera en esa obra y sé fiel al Señor. Pero por otro lado, si después de todo el tiempo de haberte expuesto a la palabra, no solamente el día de hoy, sino tal vez a los sermones anteriores, y te das cuenta que de repente el pastor habla de las murmuraciones y tú dices, no, es muy exagerado, no debemos de ser así. O habla de la mentira, no, una mentirita blanca no hace daño de vez en cuando. Y como que sientes que cada vez que se da una prédica te incomoda y te parece extremista, y te das cuenta que eso no se da en tu vida y que domingo tras domingo vienes y sigues siendo la misma persona, tal vez, y no lo digo con certeza porque no conozco la vida de todos los aquí presentes, pero es muy probable que ni siquiera seas un verdadero cristiano. Y si es así, está bien que te reconozcas como tal, porque es preferible que nosotros en esta vida identifiquemos que no somos de Cristo, a que recién cuando estemos ante el trono de la gracia, ante el trono de nuestro Dios de juicio, Él tenga que decirnos simplemente, no te conozco. Hoy es el día de salvación, por eso dice el Señor. No mañana, ni siquiera más tarde, sino hoy y ahora es el día de salvación. Por eso te animo y les animo a todos aquellos que entienden que al escudriñarse a sí mismos se dan cuenta que no tienen la vida de Cristo en sus vidas, a que busquen a Cristo en la palabra de Dios. Y tal vez usted me dirá, bueno, es difícil leer la palabra, no sé cómo hacerlo. Queridos amigos, yo creo, y puedo hablar por todos los aquí miembros de esta iglesia, creo que todos los hermanos y líderes de esta iglesia estaremos más que felices de acompañarte y ayudarte en ese camino hacia la cruz de Cristo. Así que acércate a cualquiera de nosotros. ¿Quieres escuchar el Evangelio? Acércate a un cristiano y escucha el Evangelio. Medita en él. Lee las Escrituras. Órale a Dios, reconoce tus pecados y pide misericordia para que llegues a hallar misericordia y gracia antes de que vengan los días en que no puedas hacer nada. Antes que venga el gran día del juicio y simplemente tengas que apartarte avergonzado delante de la presencia de nuestro Dios. Así que recuerda, hoy es el día de salvación. Oremos, queridos hermanos.